Muy buenas noches, compañeras y profesora. Aquí les presento una imagen motivacional que dice que puedes llegar a donde tú quieras, sigue esforzándote. Esta imagen es para recordarles que podemos alcanzar nuestras metas y nuestros sueños. Lo único que tenemos que hacer es seguir adelante y no mirar atrás. Bueno, a continuación yo les voy a hablar un poquito sobre la lírica griega y el concepto de lírica. La lírica griega es el cuerpo de poesía lírica escrita en dialectos de griego antiguo. Está principalmente asociada con los siglos VII al siglo V a.C., a veces llamada también la Edad Lírica de Grecia, pero ha continuado su escritura durante las etapas helenístico e imperial. Lírica es una de tres categorías generales de la poesía de la antigüedad clásica, junto con el drama y la épica. Culturalmente, la lírica griega es el producto del medio político, social e intelectual de la ciudad estatal. Mucho de la lírica griega es poesía ocasional compuesta para representación pública o privada por un solista o coro para marcar ocasiones particulares. El simposio es un escenario en el que los poemas líricos eran actuados. Estos poemas estuvieron concebidos como perteneciendo a la tradición de la poesía cantada o acompañada de la lira, también conocida como poesía melódica. Investigaciones modernas de la lírica griega a menudo incluyen poemas cortos compuestos para circunstancias o propósitos similares que no fueran estrictamente letras en sentido moderno como elegías y yambos. Pero los propios griegos antiguos no incluían las elegías ni los yambos en la poesía lírica, una vez que eran compuestos en diferentes metros y diferían en los instrumentos musicales. Los poemas líricos griegos celebran victorias atléticas, evocan a los muertos, exhortan a los soldados a tener valor y ofrecen devoción religiosa en forma de himnos y diritambos. Las líricas eran cantadas por coros de jóvenes mujeres en los festivales. Los poemas de amor alababan al amado, expresaban el deseo incumplido, expresaban seducciones o culpaban al amante anterior de la ruptura. En este último tono, la poesía amorosa podía convertirse en insulto, un ataque poético apuntado a insultar o avergonzar a un enemigo personal. Un arte en el que Arquíloco, el más temprano poeta lírico griego conocido, fue un maestro. Los temas de la lírica griega incluyen política, guerra, deportes, bebida, dinero, juventud, vejez, muerte, el pasado heroico, los dioses, así como el amor heterosexual y homosexual. El siglo III a.C., el movimiento enciclopédico de Alejandría instauró el canon de los 9 poetas líricos: Alceo de Mitilene, Alcman, Anacronte, Baquílides, Íbico, Píndaro, Safo de Mitilene, Simónides, de Zeus y Estesírico. Solo una muestra pequeña de poesía lírica de la Grecia arcaica, el periodo cuando primero floreció, sobrevive. Por ejemplo, los poemas de Safo de Mitilene conforman 9 rollos de papiro en la biblioteca de Alejandría. Con el primer libro solo contiene más de 1300 líneas de verso. Hoy solo uno de los poemas de Safo existe completo, con fragmentos de otras fuentes que difícilmente llenarían un folleto. Los metros de la poesía griega están basados en patrones de sílabas largas y cortas, y la poesía lírica está caracterizada por una gran variedad de formas métricas. Aparte del cambio entre sílabas largas y cortas, la atención tiene que ser considerada cuando se lee poesía griega. La interacción entre los cambios métricos, las sílabas acentuadas y las cesuras es una parte integral de la poesía. Ello permite al poeta acentuar ciertas palabras y definir el significado del poema. Hay dos grandes divisiones en los metros de la poesía griega antigua: los metros líricos y los metros no líricos. Los metros líricos, o sea, destinados a cantarse con la lira, son menos regulares que los no líricos.
Los versos están hechos de diferentes tipos de pies y pueden variar en tamaño. Algunos se usan para monodia, como los poemas de Safo y Anacronte. Otros se usan para cánticos y danzas corales, como los coros de tragedia o las odas de Píndaro. Los tipos de métricos líricos son el jónico, el eólico, el dactilo, epítrito. Las canciones corales dóricas eran compuestas en formas trádicas complejas de estrofa, antiestrofa y épodo, con las primeras dos, la tríada teniendo el mismo patrón métrico y el épodo una forma diferente. En los metros no líricos encontramos al hexámetro dactílico, el dístico elegíaco, a los metros yámbicos y trotraicos, entre otros. El trímetro yámbico y el troqueo tetramétrico alterna sílabas cortas y largas. Los metros yámbicos estuvieron pensados para reflejar más estrechamente los ritmos del griego hablado en la vida diaria, y era así el metro utilizado para el diálogo en obras teatrales griegas en el siglo V a.C. Antes era normalmente utilizado para la invectiva o la sátira, como surge la palabra yambos, que significa parodia, y el hecho de ser encontrado en Arquílico o Hipognate. Semónides de Armogos usó trímetro yámbico tanto para su sátira misógina de mujeres como para su poema acerca de la vanidad de los deseos humanos. En el dístico elegíaco la primera línea es un hexámetro dactílico, la forma de verso utilizada para la poesía épica tanto en la literatura griega como en la latina. La división entre elegía y épica es permeable. Temas militares y didácticos pueden ser tratados en dísticos elegíacos a partir de convenciones poéticas de la épica. El yambo era un tipo de poesía que surgió relacionada con el culto a Demeter y Dionisio. Su contenido era burlesco y satírico. Se componía en un tipo de versos formados por yambos y la lengua utilizada era el jónico ático. Entre sus cultivadores se encuentra Semiónides, Hipognate, pero sobre todo Arquíloco. Bueno, a continuación les voy a hablar un poquito sobre los principales autores de la lírica griega. Solón de Atenas. Sus elegías tocaban los temas de la soberbia que atrae el castigo divino, el desgobierno y la avaricia de los ricos. Con Solón la elegía y el yambo se tornaban un arma política, anticipaban los discursos de los oradores. Sin embargo, el ateniense aparece ajeno a la vitalidad y la violencia de Arquíloco, al patriotismo excluyente de Calino y Tirteo, y se presenta amigo del banquete y la familia. Entre sus obras destacan la Salamina, Paréntesis para que los atenienses conquisten la isla, elegías a las musas que habla de la injusticia y el rechazo a la riqueza y el exceso como base de felicidad. Solón fue muy leído en la época clásica y se convirtió en el prototipo del sabio evitado en el helenismo y en la época imperial romana, excepto por los filósofos Aristóteles y Plutarco. Calino de Efeso. Él fue un poeta elegíaco monocorde y destacan su exhortación guerrera a sus ciudadanos y su invocación a Zeus. Les anima a luchar como hoplitas por sus mujeres e hijos para salvar la ciudad del peligro cimerio. Representa una Jonia lejana ya del ideal de Homero, pero aún también de la Jonia escasamente belicista de la época clásica, pues aún se entrega a un esfuerzo heroico ante la inminencia del peligro.
Su poesía, semejante a la de Tirteo, recuerda pasajes épicos de la Ilíada como la despedida de Héctor o la vuelta de Aquiles a la lucha. Tirteo de Esparta fue un soldado en las guerras de Menecia del siglo VII y exhortó a los espartanos a defender la polis y la retra. Tradicionista y defensor del épico ideal, pero aplicado ya a la comunidad espartana, se convierte en el creador de Etnos, la ciudad campamento en el que se convirtió Esparta en esa época arcaica. Su poema más destacado debió ser la elegía Eunomía o Buen Gobierno. No queda nada de sus canciones de guerra en Anapestos. Destaca su concepto de virtud y excelencia, que ya no es mero ardor guerrero, sino la idea del sacrificio personal por la comunidad. En este aspecto, influenció el estilo del epitafio ático y fue recuperado por Horacio. Minermo de Colofón tocaba temas míticos, el Bellocino, y épicos, la fundación de Colofón. Destacaba por ser el poeta del homoerotismo en su nano, nombre de su amante. Su tono siempre es privado, melancólico y decadente. Teognis de Mégara nació en Mégara. Tuvo una relación amorosa y pedagógica con Cirno. Él fue un defensor de la nobleza frente a la presión popular. Exhorta al cultivo de las virtudes patriarcales dorias. Algunos versos lo muestran desterrado, empobrecido o clamando por venganza contra los usurpadores. Teognis deja ver una ciudad ante el miedo a los persas y los gobernantes corruptos. Su obra se agrupa en la Teogniidea e influyó en la antigüedad tardía por su moralismo. Los poemas que se agrupan en la Teogniidea proceden de él, de otros autores y de sus imitadores. Fosílides pertenece a la primera mitad del siglo VI. Él dejó unas sentencias que no son propiamente elegías, sino grupos de 2 o 3 hexámetros que idealizan el valor de la justicia y la medida. Suelen considerarse incompletas aquellas que tienen solo un verso y no se duda de la autoría de aquellas en las que aparece el sello. También esto es de Fosílides y que suponen el nacimiento de una conciencia de autor entre los literarios griegos. Fenómeno que se encuadra en el más amplio desarrollo del concepto individual que se produjo en la Jonia de los siglos VII y VI. La mayoría de las sentencias son reglas debidas, afirmaciones seguidas y de exhortaciones. Genófanes de Colofón, nacido hacia el 565 a.C., huyó de Colofón en el 540 cuando estaba la conquista persa de la ciudad y se asentó en Italia. Se trata de un autor desconcertante y complejo. De un lado escribió elegías, de otro hexámetros filosóficos. Las elegías, si bien satíricas y polémicas, tienen un marcado carácter educativo, preferentemente sobre temas ciudadanos o de doctrina pitagórica. Arquíloco de Paros vivió a la mitad del siglo VII. Pues habla de un eclipse de sol y de la destrucción de Magnesia. Habla sin cariño hacia su tierra natal, marmórea y seca. Se declara servidor de Ares y conocedor de las artes. Los sentimientos elementales, amor y odio, aunque él los manifieste inspirados por el Dios, aparecen en circunstancias concretas.
rigen sus deseos y descargan como una tempestad en injurias, maldiciones y sarcasmos. Arquíloco, por su lengua sin freno, orgullosa, fuerte, hiriente por su libertad radical, se le ha denominado el primer joven colérico europeo, y en cierto modo, desde los propios griegos, es un poeta maldito debido a sus elegías y apodos yámbicos. Su lengua clara carece de extranjerismos de Hipognate, pero también de profundidad reflexiva de otros líricos. En ocasiones, su poesía se vuelve puramente narrativa o imitación de Homero, casi épica. Simónides de Samos vivió hacia la segunda mitad del siglo VII. Fundó una colonia de samos en Amorgos. Él escribió unas perdidas antigüedades de los samios del estilo de la poesía fundacional de las fundaciones de Ela y Colofón de Genófanes y de la Esmirneida de los Minermo. Escribió Yambo y elegías con un carácter menos incisivo y violento que Arquíloco, pero más reflexivo, vivo y observador, más cercano al hedonismo y desesperanza de Minermo y del espíritu de la burguesía jonia. Reaparece en él el tema de la indefensión del hombre ante el Dios y sus designios ocultos. Aunque es un poeta didáctico, no es moralizante al estilo de Solón, pues está más ligado al arcaísmo y sus versos tienen fuertes resonancias épicas. Hipognate de Efeso, noble, desterrado y empobrecido. Toca temas realistas del aquí y el ahora, de escarnio contra enemigos como Búpalo, eróticos, económicos. Su vocabulario es procaz, pero destaca por ser el inventor de la parodia literaria y el trímetro yámbico con la penúltima larga. Su humor influyó poderosamente en la comedia ática y en los cínicos. Los cristianos lo aborrecen por lo que representa problemas de transmisión y autenticidad. Ananio. Él es de la antigua región del este de Grecia del siglo IV. Se le atribuye la invención del coliambo y de la poesía gastronómica. Alceo de Mitilene. Él luchó en las contiendas aristocráticas de su ciudad y sufrió hasta 3 destierros por su enfrentamiento con los tiranos Mirsilo y Pítaco. Como literato retomó temas de Homero, Hesíodo, Arquíloco, como el de la nave del Estado y Solón. De él no queda ni un poema entero, pero destacaban los llamados signos de carácter mitológico, aunque su ambiente habitual era el de las luchas de Etaireia por el poder y el banquete de los hombres. Exhorta a la acción en sus poemas y confía en que los dioses castiguen el perjurio. Coincide con Teognis en la concepción aristocrática de los buenos, pero se siente el desconsuelo, la melancolía y la pobreza en sus poemas de destierro. Estudiado por eruditos alejandrinos y redescubierto en Roma por Horacio. Safo de Mitilene. Ella pertenece al siglo VI. Es coetánea de Arquíloco y como él fue desterrada a Cilicia. Quizás estuvo casada con un comerciante de Andros. Ella se avergonzaba de que su hermano mayor hubiera desperdiciado su fortuna con una concubina. Frente a su producción pública como los himnos a Artemis, Hera o Afrodita o los epitalamios heterosexuales de encargo, destaca su poesía privada.
Safo supone el nacimiento del amor como un tema político y une la fraseología homérica a la lengua coloquial y abunda en imágenes, especialmente las sacadas de la naturaleza. Heródoto la conocía y Platón la admiraba, pero son sobre todo los romanos Cátulo y Horacio quienes la imitaron y la reavivaron. Anacronte de Teos. Él pertenece a los años 572 y 485 a.C. Es el único representante conservado de la monodia jonia, pero es también elegíaco y jambógrafo. Vivió en Abdera cuando se refugiaron allí los teos tras la conquista persa en los samos de Polícrates, la Atenas de Hiparco, y llamado por los tiranos, tuvo que huir una vez estos cayeron. Pero no es el poeta belicoso, suele retratársele como un anciano gordiflón, borracho y obsceno. Se le considera el poeta del vino, y eso que según Ateneo era abstemio. Platón lo considera sabio en las cosas del amor, y Cicerón considera que no debe imitársele. Los alejandrinos dividían su poesía en 5 partes: erótica, del vino, yámbica, trocaica y elegíaca. Posiblemente sea el lírico que más ha influido en la literatura europea, y ya en 1554 Henri Estienne publicó unas anacreónticas, hecho celebrado por Ronsard. Alman de Esparta. Él pertenece al siglo VII. Compuso poemas danzados por coros de jóvenes de las casas reales espartanas, divididos en proemio, centro y epílogo. Por sus temas e imágenes queda más cercano a Safo que a los poetas corales. Estesícoro de Himera. Continúa la escuela italiota de poesía. Toca temas épicos salidos de Hesiodo y tradicionales locales sicilianas. Solo quedan breves fragmentos de sus largos poemas como Cerbero, Cicno, la destrucción de Troya, la Gerioneida y la Helena. Pero este último la diosa le castigó dejándolo ciego, por lo que se retractó escribiéndole una palinodia. Íbico de Regio. Sus poemas cantan mitos célebres como Zeus y Ganímedes. Posiblemente escribiera odas públicas, pero su producción cambió cuando visitó las samos de Polícrates hacia una lírica coral erótica. De esta época data su conocida oda a Polícrates. Simónides de Zeus. Suelen atribuírsele a él los fragmentos elegíacos y la lírica coral. Representa a un poeta nuevo, noble, pero comerciante, cercano a los círculos de poder tirano, y destacan sus signos, sus trenos y la introducción de 2 géneros nuevos, el epigrama y el epinicio. Corina. Tradicionalmente se le ha considerado la maestra de Píndaro, pero algunos filólogos retrasan su obra hasta el helenismo por su lengua y porque no se le cita hasta el siglo I a.C. La mayoría de los tópicos sobre la rivalidad de Píndaro y Corina proceden de leyendas posteriores transmitidas por Píndaros y autores tardíos. Píndaro de Tebas. Escribió himnos, peanes, diritambos, partenos, trenos y epinicios, odas dedicadas a los vencedores en distintas categorías de los juegos panhelénicos. Se agrupan según el juego de la victoria en odas olímpicas, píticas, ídmicas y nemeas.
utiliza mucho epítetos de nuevo cuño y fraseología épica. El gran poeta del deporte aristocrático de la época arcaica, aunque biográficamente se encuadra ya en la época clásica. Estuvo al servicio de grandes tiranos como Hierón y Gelón de Siracusa. Baquílides de Zeus, coetáneo y conocido de Píndaro. Baquílides alcanzó su apogeo hacia el 467. Es sobrino de Simónides y escribió diritambos, peanes, himnos, partenios y porquemas para el culto y por encargo privado, epinicios, encomios y cantos eróticos. Bueno, aquí vamos a ver un poquito sobre el concepto de la lírica. La lírica es un género de la literatura enfocada en la descripción del cuadro sentimental del protagonista de la obra, con el fin de generar las mismas sensaciones o sentimientos en los espectadores. Esto quiere decir que es un tipo de literatura donde las emociones de los conformantes de dicha pieza son transmitidas a su público. Las obras líricas son expresadas en versos, conjugación de palabras que comparten un mismo sonido de pronunciación, comúnmente conocidas como poema lírico. Sin embargo, la lírica también puede ser escrita en prosa. Origen. Desde tiempos inmemoriales el ser humano le ha cantado al mundo, a sus dioses y a sus semejantes. La lírica es el resultado de esta necesidad y sus primeras manifestaciones pueden hallarse en obras muy antiguas, como el Rig Veda de la India del siglo XV a.C., los salmos religiosos del Antiguo Testamento o los versos del Tao Te Ching del siglo IV a.C. Sin embargo, los orígenes de la lírica, tal y como la conocemos, deben buscarse en la antigüedad clásica, específicamente en los antiguos pueblos de Grecia y Roma, cuya riqueza mitológica y cultural estuvo siempre acompañada por una importante tradición literaria. La lírica de entonces utilizaba la música y la literatura y solía componerse en versos muy específicos y acompañarse de instrumentos como la lira. Esta tradición heredada por Roma a la Europa del medievo se perpetuó durante siglos adquiriendo diversas formas de canto, como las típicas de los trovadores y bardos errantes que en la Edad Oscura deambulaban por Europa recopilando y cantando relatos y poemas. En la Edad Moderna, la lírica sufrió grandes transformaciones que la llevaron a reformularse y desprenderse de su tradicional composición en versos rimados y a emprender el verso libre, la prosa como estilo válidos para la poesía. En este periplo, la lírica se convirtió en una de las grandes exhibiciones literarias de cada país, con grandes poetas considerados referentes máximos de cada lengua. Algunos de estos son el italiano Dante Alighieri de 1265 a 1321, el ruso Alexander Pushkin de 1799 a 1837 y el inglés William Shakespeare de 1564 a 1616, entre otros. Características del género lírico. En general, la lírica se caracteriza por lo siguiente. Sus obras son poemas, es decir, textos de extensión y estructura variable, diversa, en los que se aborda a través de un lenguaje propio una dimensión subjetiva de la experiencia. Los poemas pueden escribirse en verso o en prosa, usualmente sin rimas, pero con un fuerte sentido de ritmo y de la belleza.
En ellos abundan las imágenes poéticas como las metáforas, símiles y composiciones verbales lúdicas. Los temas abordados en cada obra pueden ser inmensamente diversos, como el amor, la muerte, la vida, el pasado, el futuro, la pérdida, entre otros. En las consideraciones clásicas de la lírica existen subgéneros dedicados enteramente a uno u otro tema. En la poesía lírica tradicional se solía contar el número de sílabas de cada verso y clasificar los poemas de acuerdo a ello y al tipo de rima en sus versos. Hoy en día estas prácticas y criterios se consideran parte de la historia de la literatura. En sus composiciones predomina la primera persona de un hablante lírico, o sea, una voz que enuncia la subjetividad del poema y no necesariamente es la del autor. Existen dos estilos que son la poesía lírica monódica, la que es cantada una sola vez, se acompaña de la lira o la cítara, y la poesía coral, cantada por un coro que conlleva una danza al compás de instrumentos de cuerda y flauta. Subgéneros de la lírica. La lírica abarca un enorme conjunto de subgéneros, o sea, de clases de textos líricos dotados de características propias, entre los cuales podemos destacar los siguientes. Himnos. Se trata de poemas compuestos como un canto o un relato de hechos mitológicos, religiosos o nacionales que a juicio del autor ameritan una canción. Elegías. Se trata de poemas meditativos, melancólicos, que expresan el dolor o el pesar del poeta frente a una pérdida real o figurada, la pérdida de un ser amado, la patria, de la juventud, entre otros. Odas. Se trata de poemas reflexivos y exaltados que elogian un asunto de interés para el poeta y para la gente, o le prestan mucho interés y tratan de explicarlo de un modo elogioso. Églogas. Se trata de poemas bucólicos escritos a manera teatral, como una pequeña pieza que generalmente gira en torno al amor y que se recrea en paisajes rurales o paradisíacos. Sátiras. Se trata de poemas críticos, a menudo humorísticos, en los que se arremete contra alguien o contra algo, y casi siempre a manera de burla. Madrigales. Se trata de poemas líricos pensados para un acompañamiento musical, propios del Renacimiento y el Barroco en Italia, compuestos para 3 o 6 voces. Tenían un marcado carácter popular. Romances. Se trata de un tipo de poemas líricos típicos de la tradición hispana e hispanoamericana, muy vinculados con la tradición oral y dotados de una métrica fija, es decir, octosílabos rimados asonantemente en los versos pares. Y los sonetos, que se trata de un tipo de poema lírico muy popular durante el Renacimiento europeo, organizado siempre en 4 estrofas, 2 cuartetos y 2 tercetos, a lo largo de los cuales se desarrolla una reflexión, una impresión o una idea. Estructura de los textos líricos. Los textos líricos se rigen por las siguientes estructuras. Poema. Se llama así a cada texto lírico individual, o sea, a cada obra única de poesía. Un libro de poesía suele estar compuesto por varios poemas, cada uno de los cuales se lee por separado. Estrofa. Un poema se compone de una o más estrofas que son agrupaciones de versos comparables con los párrafos de la prosa. Las estrofas pueden o no tener ritmos y rimas internas. Verso. Cada línea de un poema constituye un verso cuya longitud es variable y que suele estar vinculado con los demás versos del poema a través de la determinación sonora. La rima, el sentido ritmo y el tema del poema. Rima es un sentido de concordancia sonora
entre un verso y otro de la misma estrofa. Siempre está determinada por la última sílaba de ambos versos. La rima es un tipo de consonante que se repite en el último sonido desde la vocal tónica, es decir, vocales y consonantes, y asonantes si se repiten únicamente las vocales. Para finalizar esta exposición, puedo concluir en que es digno de admirar cómo gracias a la lírica los seres humanos hemos logrado a lo largo de nuestra existencia plasmar en papel nuestros sentimientos, y este género literario yo siento que es el que más se presta para sacar de nuestros profundos corazones todas esas emociones y sentimientos que muchas veces evitamos platicar con personas por miedo no sé, a que nos rechacen o porque sentimos vergüenza muchas veces. Pero gracias a la literatura y a la lírica en específico, uno muchas veces puede sacar esos sentimientos. Muchas gracias.